Muchas gracias quería agradecer a Ana Milena porque con la intervención que me precedió y felicitarla. Bueno, esto de las prácticas pedagógicas es un tema bastante apasionante. Eh, Sería chévere en algún momento poder conversar al respecto. Agradezco obviamente la organización de este congreso. Obviamente obedece a una nueva realidad en la que nos encontramos hoy en día. eh, que nos lleva a trabajar desde nuestros hogares, pero también nos permite relacionarnos y contactarnos con personas de diferentes partes del mundo, por decirlo de alguna manera, ya que en este congreso hemos visto algunas participaciones de otros países. Entonces, de cierta forma, también es una fortaleza, una virtud que nos brindan también estos espacios virtuales. Ya, yo les voy a compartir el día de hoy una experiencia que tiene que ver con el material didáctico para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Espero que se me esté escuchando bien y que las diapositivas que estoy compartiendo con ustedes las puedan observar. Trataré de ser lo más claro posible en esta intervención, ciencia que tiene que ver con el material didáctico para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Pero antes de eso, me gustaría ubicarnos de alguna manera epistemológicamente o filosóficamente, porque cuando nosotros vamos a hablar de un tema relacionado a la discapacidad o a la diversidad o a la inclusión, tenemos también que tener claro dónde estamos situados, dónde nos posicionamos como seres humanos, no tanto como profesionales de la educación, de la salud mental, sino como seres humanos. Y quería partir con esta breve, no tanto reflexión, sino con este imaginario que muchas veces tenemos como construcción social. La OMS define la discapacidad como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal. Mucho ojo para un ser humano. Por ejemplo, la perturbación en la capacidad de aprender o la dificultad para vestirse por sí mismo. Lo que debemos preguntarnos es si este criterio con el que se maneja la diversidad que es planteado por organizaciones como la OMS es un criterio que obedece a las buenas prácticas, a la inclusión en diferentes espacios sociales. Nosotros como docentes inclusivos, con el equipo de trabajo que hemos realizado esta investigación y que pretendemos crear en un futuro diferentes materiales que sean potentes en el trabajo dentro y fuera del aula, nos manejamos con un modelo social que propone que las barreras, actitudes negativas y la exclusión misma por parte de la sociedad, que puede ser esta de forma voluntaria o involuntaria, son los factores últimos que definen a una persona por su capacidad o discapacidad. Es decir, y quién no tiene o quién tiene discapacidad en un contexto determinado. Este modelo reconoce que mientras algunas personas tienen diferencias físicas, sensoriales, intelectuales, psicológicas, que pueden causar obviamente una limitación a nivel funcional en sus habilidades y en sus actividades de la vida diaria, estas no deben llevar necesariamente a la discapacidad, a menos que la sociedad no tenga en cuenta estas diferencias individuales. Este modelo lo que dice es que la discapacidad como tal no existe, sino que la sociedad es la que no brinda los apoyos entendidos como estrategias para incluir a todas las personas y siendo así, la discapacidad es producto de una sociedad que no brinda la accesibilidad y los apoyos necesarios. Este modelo, sin embargo, no niega que existan diferencias individuales que provocan limitaciones, pero esas no necesariamente son la causa de la exclusión de los individuos en cualquier espacio. Yo en esta diapositiva, que está muy textual, y les pido disculpas por ello, tengo una pequeña viñetita que también quiero decir de qué se trata para dibujar de alguna manera mentalmente para las personas que posiblemente dentro de este espacio tengan algún tipo de discapacidad sensorial visual. Nosotros tenemos iconos de lectura fácil. El primero tiene que ver con la discapacidad motriz. El segundo tiene que ver con la discapacidad sensorial auditiva. El tercero con la discapacidad sensorial
psicosocial, perdón, el cuarto también con la discapacidad motriz, perdón, el primero tiene que ver con la discapacidad sensorial visual, el cuarto tiene que ver con la discapacidad motriz y el último es el que tiene que ver con la discapacidad intelectual. Para las personas que pueden observar es, bueno, lo tienen un poco más claro. De todas formas, para las personas que no, es un icono con el dibujo de una cara muy infantil, muy infantilizada, con la parte de arriba del dibujo, por decirlo de alguna manera, del cráneo o de la cabeza, tiene una línea entrecortada. Entonces, esto también nos da, bueno, lo puse para poder reflexionar sobre cómo nosotros definimos a la discapacidad intelectual. Aquí nuevamente tenemos este icono de lectura fácil que es utilizado en lectura fácil, que es una estrategia para también trabajar la accesibilidad al conocimiento de las personas con discapacidad intelectual. Es un poco para tener un criterio un poco crítico sobre cómo la sociedad define o identifica a la discapacidad intelectual. Sin embargo, nosotros la definimos como la discapacidad intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media. Sin embargo, coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidad de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de los servicios de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares, lo que tiene que ver el refuerzo académico, uso del tiempo libre, ocio, trabajo. Es importante definir esto y no importa tanto si no logro terminar con la exposición, pero es importante posicionarlos. Nosotros cuando hablamos de discapacidad intelectual podemos manejar varios criterios. Un criterio etiológico que tiene que ver con el origen de la discapacidad, un criterio psicométrico muy generalizado en las instituciones de educación especial, educación regular y en general en la sociedad, que nos habla de un coeficiente intelectual. Es un criterio que yo discuto y mucho. Un criterio adaptativo que nos habla de un tema de autonomía e independencia en las actividades de la vida diaria, y un criterio estructural que también puede ser muy discutido y habla de estas capacidades que pueden verse alteradas. Habla de estas funciones neurológicas superiores, como la planificación, la memoria, que nos sirve también para poder tener mejores estrategias cuando nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Ahora bien, para continuar con la explicación, a nosotros nos ha surgido algunas interrogantes para empezar a hablar sobre material inclusivo, material didáctico, o material como estrategia metodológica dentro del aula relacionadas a la educación inclusiva, a la educación regular y a los diferentes espacios de inclusión social fuera de los espacios áulicos. Y nos hemos planteado algunas preguntas que hemos querido respondernos con la experiencia de investigación para concluir con esta investigación. En este sentido, en educación inclusiva, la educación inclusiva en el Ecuador obedece realmente a las personas con discapacidad, y queda más bien planteada la pregunta para todos los participantes nos podamos contestar. En cuanto a educación regular, la educación regular está apta para recibir a personas con necesidades educativas especiales. Y en cuanto a inclusión, bueno, aquí también habría una discusión cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales. Hoy en día nosotros tenemos muchísimas terminologías que muchas veces pueden ser discutidas porque son tratadas como eufemismos, pero para mí empoderan la práctica cuando nosotros hablamos de inclusión y cuando hablamos de discapacidad intelectual. Entonces, en este sentido, la pregunta sería, ¿la educación regular está apta para recibir a personas dentro de este criterio de la neurodiversidad, tomando en cuenta que todos los seres humanos somos personas que tenemos diferencias per se? Es decir, todos los seres humanos tenemos también nuestras propias características y estas también obedecen a lo intelectual o a lo cognitivo, a esta disposición cognitiva. Y en cuanto a inclusión social, ¿la educación inclusiva termina cuando las personas terminan el colegio? Es una pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos en este chévere campo, perdón por la palabra, de la inclusión educativa y de la inclusión social.
la educación inclusiva termina en este momento, el modelo de educación especializada en el Ecuador que se ajusta o se pretende o se ha querido que se ajuste a la educación regular, tratarlo de homogeneizarlo, por decirlo de alguna manera, no ha pensado, por decirlo también, de qué va a pasar con las personas con discapacidad o con discapacidad intelectual en el campo de nuestra investigación después de la escolaridad. Existen estos espacios no formales o informales de educación o institucionalizados también que obedezcan a seguir, a continuar con el trabajo que potencie una vida plena para las personas con discapacidad intelectual. Esas son las preguntas que yo quiero que nos contestemos a lo largo de esta investigación. Y es lo que nosotros, como profesionales de la educación y de la inclusión, por sobre todas las cosas, nos hemos planteado. Las acciones aplicadas por las instituciones están orientadas a adaptar a los estudiantes con discapacidad a los modelos educativos regulares, lo que les estoy comentando, a esta homogeneización de lo heterogéneo, porque todos obviamente tenemos nuestras propias diferencias, mas no adaptar a los modelos educativos a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Esto nos plantea Molina en un análisis sobre la institucionalidad de la educación especial o la educación especializada ya para el año 2018. Y son criterios que se manejan en el Ecuador y muchos de ellos también en América Latina. Ahora bien, nosotros para esta investigación, para identificar esta necesidad dentro de estos espacios áulicos, escolarizados, nos hemos planteado una metodología, como les digo, para llevar a cabo este estudio se trabajó con un método de investigación hipotético-deductivo, que según lo manifiesta Bernal para el año 2006, consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Es decir, parte de una observación basada a posibles juicios de valor. Obviamente tenemos que ver si estos juicios de valor también han sido correctos. Es decir, a estas hipótesis. En este sentido, los materiales disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje no responden satisfactoriamente a las necesidades de los jóvenes con discapacidad intelectual. Nosotros ya planteamos esto, no responden a las necesidades de este criterio tan amplio que tiene que ver con la discapacidad intelectual. Y como objetivo nos hemos planteado identificar estas características necesarias que debe poseer un material didáctico para que sea inclusivo y permita también trabajar con las personas con discapacidad intelectual desde este criterio variopinto, como les digo, de la neurodiversidad, por decirlo de alguna manera. Y en esta diapositiva tengo dos imágenes. En la primera imagen está una joven con síndrome de Down, obviamente una foto tomada de perfil. Ustedes entenderán que no muchas veces se puede reproducir este tipo de material gráfico en eventos como este, que está trabajando con unos pictogramas, ¿sí? En la primera fotografía, como les decía, con un micrófono y los pictogramas los está pegando en el pizarrón. Se ve que es un análisis de tarea sencillo con 4 pasos. Y en la segunda imagen igualmente está una persona, un joven con síndrome de Down por sus características faciales, que está realizando una actividad con una plantilla de conteo de una docena. ¿Sí? Esto para dibujar el contenido de esta diapositiva. Espero que estemos dentro del tiempo. Ahora bien, para esta investigación nosotros utilizamos una población y obviamente una muestra dentro de este universo de la discapacidad intelectual en el Centro de Atención Integral Sor Teresa Beltrán de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. Y en este sentido, este estudio se realizó con 2 tipos de participantes. En primer lugar, las personas con discapacidad intelectual del centro, que, bueno, como el centro tiene
40 personas que están en el centro a partir de los 18 años. Es decir, que son personas que ya han terminado, por decirlo de alguna manera, su etapa de educación institucionalizada, especializada o no, porque también puede ser un tema de una educación regular. Sí, en este sentido es un centro de atención integral que no pertenece al Ministerio de Educación. 28 de estas personas tienen diagnóstico presuntivo, y lo digo presuntivo porque tiene un criterio psicométrico de más del 60% de compromiso intelectual. Que esto entraría dentro de un criterio de afectación, por decirlo de alguna manera, severo profundo. Y lo digo porque nosotros partimos de esta premisa de que este criterio psicométrico nos deja mucho que desear. Cuando nosotros trabajamos con esta población, nosotros tenemos que orientarnos mucho más a las potencialidades, a las habilidades, a los mismos talentos, ritmos y gustos de las personas que estamos trabajando. Si no, para entender un poco la población que estamos y la muestra, es necesario también hacer estas puntualizaciones. Y en segundo lugar, el personal docente de la institución, entre los cuales están 3 facilitadores que no tienen una formación académica, 3 auxiliares que tienen una formación académica de nivel superior técnico para trabajar con personas, un trabajador social, una fisioterapeuta y un psicólogo. Sí, y para esta investigación hemos trabajado con un procedimiento, podríamos decirlo, sencillo de alguna manera, que nos ha permitido tener una mirada clara sobre la temática planteada. Una ficha de observación sobre el material usado en las diferentes actividades dentro de estos espacios áulicos, porque es una institución que trabaja en espacios áulicos, una encuesta dirigida a los docentes para identificar la importancia y el uso del material y una encuesta dirigida a profesionales sobre los criterios para poder diseñar materiales inclusivos. Estos serían los 3 instrumentos que nos permiten establecer este procedimiento en esta investigación. Y para ello tenemos ya resultados de nuestra ficha de observación. En esta se aplicó 8 ítems, los cuales estaban direccionados a identificar estos aspectos relevantes en el contexto del centro y uso del material dentro de las aulas por las personas que trabajan con los chicos, bueno, ya jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Y en esta interpretación nosotros tenemos ya los resultados. En primer lugar, el material didáctico empleado por los facilitadores y auxiliares no está dirigido a la diversidad, a esta neurodiversidad y estas características propias de cada uno de los chicos. No se involucra en el trabajo dentro del aula a las TICs, a estas tecnologías de la información y la comunicación dirigidas a criterios de neurodiversidad. Se ponderan actividades relacionadas a las habilidades e interacción social. Esto es un factor muy positivo. Este análisis, obviamente hay que decirlo, no obedece al tema de las buenas prácticas. Más bien nosotros hemos identificado que es una institución que tiene buenas prácticas para el trabajo con los chicos, pero obviamente hay una hipótesis planteada sobre si el material que se usa es realmente un material inclusivo, un material que se puede trabajar en este criterio de diversidad dentro del aula. Las actividades lúdicas no están acorde a la edad de los participantes. Los materiales no necesariamente motivan la creatividad, ¿sí? Seguramente están trabajando con material, les digo seguramente porque es así, trabajando con material más bien estandarizado, rompecabezas, temas de legos, juegos de mesa, algunos materiales que no están diseñados para entrenamientos relacionados a autonomía, habilidades de la vida diaria, terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Sí, se trabajan actividades ocupacionales y dirigidas a la inclusión sin el material adecuado, ¿sí? No se cuenta con un material SAC, que son estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, ¿sí? Lo que nosotros conocemos normalmente, o comúnmente, perdón, como pictogramas, y el material no es material amigable con el medio ambiente. Aquí también vemos la necesidad de poder crear y trabajar con material que puede ser reciclado. Perdón, voy a ver cómo estamos con tiempo.
Ahora bien, en los resultados de las encuestas hechas a los docentes también podemos identificar en los cuadros y en los pasteles que ustedes están observando, para los que no les voy a, a leer los resultados. En cuanto al material didáctico, nos dice que el 45% trabaja con herramientas tradicionales. Estas son pizarra, plastilina, marcadores, papel, etcétera, ¿sí? Un 11% trabaja con material audiovisual, un 33% con juguetes varios hechos a mano y un 11% con material didáctico como maquetas, libros, audio ilustrado, software, rompecabezas digitales. Sin embargo, estos no están creados para trabajar con personas con discapacidad intelectual. En segundo lugar, los materiales obedecen a un análisis sobre características de funcionalidad, es decir, de entrenamientos direccionados a la autonomía e independencia. Bueno, las profes o los profesionales nos han sabido decir de forma que un 11% está de acuerdo que debe ser así, un 22% está de acuerdo, bueno, el 11% está totalmente de acuerdo, un 45% se muestra indiferente, tal vez por un criterio, porque no saben a qué nos referimos al respecto sobre estas características de funcionalidad. Tenemos también que están en desacuerdo, no tenemos ningún porcentaje en desacuerdo, pero tenemos un 22% que está totalmente en desacuerdo con este criterio. Fíjense ustedes. ¿Y saben por qué es? Bueno, esto no está, es porque tenemos chicos, bueno, tenemos jóvenes y tenemos adultos que tienen un compromiso intelectual que puede ser profundo y obviamente están en estas instituciones ya más bien para cuidados. Y se descuidan los entrenamientos a nivel de funcionalidad, independencia, obviamente, por sus propias características. ¿Sí? Fíjense ustedes este dato tan interesante. Las principales dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual con respecto al material. En cuanto a métodos y recursos obsoletos, un 45%. No existe una categorización de la actividad por este criterio de neurodiversidad, un 11%. Un 33% habla de un desconocimiento desde el hogar sobre cómo proceder ante estas dificultades de cada uno de sus chicos, y otros criterios obedecen a un 11%. En cuanto a la consideración del material como pertinente o no, tenemos que obviamente un 78%, era algo que esperábamos, por eso lo digo obviamente, un 78% está de acuerdo, totalmente de acuerdo, y un 22% está únicamente de acuerdo. El 78% está totalmente de acuerdo. Hago énfasis en esto. En el último instrumento nosotros realizamos una encuesta para los docentes sobre este criterio para el diseño de material inclusivo. Y los profes nos han dicho con una puntuación, bueno, no únicamente los profes, perdón porque este término coloquial, porque así nos tratamos nosotros también en este ámbito de la educación, pero con una puntuación del 1 al 10, tanto facilitadores, auxiliares, docentes profesionales de la salud y de la educación, con un criterio del 1 al 10 para este diseño de material, nos han dicho que en cuanto a explorar diferentes instrumentos, nos han hecho una calificación de 5 sobre 10. En cuanto a trabajar este tema del cuerpo, ejercicios de equilibrio, de propiocepción, nos han hablado de una calificación de 6 sobre 10. El desarrollar estas capacidades, limitar este modelado, este moldeamiento conductual, este entrenamiento sistemático, nos han hablado con una calificación de 7 sobre 10. La más alta ha sido el tema de fomento de la creatividad, ¿sí? Que tiene una calificación de 9 sobre 10. Y en cuanto a actividades que se puedan realizar al aire libre, hay una calificación de 8 sobre 10. Ahora bien, en cuanto a la discusión, en base a estos resultados obtenidos a partir de estos instrumentos, hemos identificado claramente que la población requiere de material inclusivo direccionado a sus propias necesidades y a la diversidad dentro de estos espacios áulicos, tomando en cuenta obviamente que es una institución
que ya trabaja fuera del circuito del Ministerio de Educación, obviamente por la población que es mayor de edad, y esto hay que tomarlo muy en cuenta. En cuanto a estas estrategias y apoyos, hemos identificado la necesidad de diseñar material que potencie autonomía e independencia, este tema tan interesante de la autovalencia de las personas con discapacidad intelectual, que tiene que ver con el autoconcepto, cómo nos vemos, con el autoestima de cómo nosotros nos calificamos, nos valoramos a nosotros mismos, y el tema de la autodeterminación, de la decisión, de la posibilidad de decidir el ritmo y el destino de nuestras vidas. Emplear también materiales didácticos que permitan experimentar mayores niveles de interés y motivación para cada actividad, es decir, tienen que ser materiales atractivos para trabajar con los chicos. Y el uso del material que obedezca también a contenidos multisensoriales que estimulen el tema de los sentidos, como les dije, el tema de la propiocepción, que es importante también trabajar con chicos, por ejemplo, con insuficiencia motriz de origen cerebral, que pueden tener un compromiso intelectual, y también que estos materiales sean innovadores. Ahora bien, ya para terminar con esta exposición, que le he dado así súper acelerada para poder concluir, establecemos ya también unas conclusiones que nos permitirán en un futuro también continuar con este propósito de crear un material que sea potente en el trabajo, no solo con niños y jóvenes con discapacidad intelectual, sino con personas después de estas etapas de escolarización. Para garantizar una educación inclusiva no solo es necesario adoptar el sistema y las estructuras de enseñanza, sino también se requiere del uso de recursos, herramientas y materiales que se adapten a la necesidad de las personas, pero de este criterio de la diversidad. Sí, tenemos que tomar en cuenta los nuevos paradigmas también de la educación, el diseño universal de aprendizaje. Hay una crítica que se encierra también aquí con respecto a estas adaptaciones curriculares, que muchos de ustedes también estarán familiarizados. El uso de herramientas disponibles en el Centro de Discapacidad Sor Teresa Beltrán, que es donde nosotros hicimos la investigación, no son inclusivos, ya que no responden a las necesidades de todas las personas con discapacidad intelectual del centro. Como les dije, a este criterio más universal. ¿Sí? La falta de recursos también puede ser una limitante al acceso a materiales didácticos que sean más completos, especializados y universales. Los profesionales también manifiestan una necesidad de estimular sensorialmente a las personas con discapacidad intelectual, y esto debe ser parte también en el diseño de materiales más inclusivos, más amigables y que respondan a la diversidad. Los materiales deben fomentar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad intelectual. Y me gustaría terminar con una frase de uno de mis intérpretes favoritos, que es John Lennon, que era cantante de los Beatles, muy conocido. Cuando yo fui a la escuela me preguntaron qué quería ser de mayor. Y yo respondí, feliz. Me dijeron que yo no entendía la pregunta. Y yo les respondí que ellos no entendían la vida. Nosotros, como docentes, como profes, como personas y seres humanos en un mundo tan diverso, también tenemos que pensar cómo estamos, cómo nosotros nos posicionamos con respecto a la inclusión. Mucho más si somos profes y trabajamos con grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y tenemos que preguntarnos si realmente estamos haciendo un trabajo que sea inclusivo, que obedezca a las necesidades, independientemente de un tipo de discapacidad o no. Esta ha sido la experiencia que hemos querido compartir con ustedes y wow, me logré terminar. Así que más bien muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud con respecto a la temática presentada por mi grupo. Y obviamente también aprovecho para agradecer a mis compañeros, María Eugenia, a mi compañero Alejandro y a mi compañera Karina, que están también presentes en este espacio, en esta aula virtual, por decirlo de alguna manera, atentos a esta exposición y a todas las exposiciones del Congreso en el día de hoy. Un abrazo a todos. Y todas, perdón.